Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias por estar en otro video. Hoy hablaremos sobre zapatos otoño-invierno 2024-2025, pero en sí, ¿qué zapatos ya pasaron de moda este otoño-invierno 2024? Hablaremos tanto de zapatos como de botas que ya no están de moda y qué puedes utilizar en vez de esas o cuáles serían tus alternativas. Gracias por verme y muchas gracias por seguirme en todas mis redes, absolutamente en todas, muchísimas gracias. Y bueno, a las chicas que se han incorporado a mis membresías, que es al lado de suscribirse, se los agradezco muchísimo. Obviamente es un contenido totalmente diferente a lo que estamos viendo aquí. Gracias y bueno, vamos a empezar con lo que nos interesa. Uno de los zapatos que yo ya no uso o de los zapatos que ya no están de moda son los botines vaqueros que tienen escote. Esto ya se los había dicho en otro video, pero siguen sin estar de moda. De hecho, es difícil encontrarlos. Es el típico botín vaquero muy bajo, es decir, que no llega ni siquiera al tobillo, queda como en el huesito y tiene un escote que le da profundidad. Estos vaqueros o estos botines estilo vaquero ya no se están utilizando, pasaron ya de moda y no te digo que te deshagas de ellos porque los puedes utilizar, por ejemplo, con pantalones largos, rectos que le tapan el escote, pero si quieres una alternativa, sí habrá botines vaqueros o estilo vaqueros cortos, pero lo que estamos viendo no tan cortos, un poquito más como al tobillo. Son todos un poquito más delicados y que tienen una entrada no tan ancha, o sea, van pegaditos, un poquito pegaditos y se ven mucho más modernos. De alguna manera todo lo que está como muy escotado de los laterales no sé, se ve un poco pasado de moda. Si quieres evitar esos zapatos pasados de modas o tener ese momento pasado de moda, bueno, estas son unas alternativas si estás en busca de algo. Como siempre, hago el disclaimer o el comentario de que si los quieres utilizar no pasa absolutamente nada, solamente te doy alternativas. Muchas veces ustedes ya tienen esos dos botines en su guardarropa como básicos y bueno, siempre hay que saber cuál es la alternativa que te va a hacer ver más jovial o más fresca. En el segundo lugar tenemos las botas vaqueras que se ven muy normales, que simplemente son unas botas vaqueras que no te dejan decir mucho, que no hablan mucho de ellas. Estas no estarán de moda, pero lo que sí estará de moda es una bota vaquera mucho más escandalosa, como modernizada. La veremos otra vez en metalizados, tanto plateados, mucho plateado, más que el dorado, pero muchos plateados. También la veremos con colores muy coloridas, con bordados, con una especie de repujados, con costuras, con adornos, las veremos como mucho más elaboradas. También son el parteaguas de un estilo de bota alta, que también veremos muchísimo en esta temporada, esas botas que van a la rodilla o por encima de la rodilla, tienen ese estilo vaquero, pero un poquito más limpio, lo veremos como más sencillo, no tan rebuscado en las botas altas, en las que van muy altas, como las que les dije en mis videos de tendencias de moda, que no se preocupen, ese video, por si encontraste este primero, te lo voy a dejar al final. Esa es como todas las tendencias en sí, lo que sí se va a utilizar. Ahorita estamos enfocándonos a lo que no y las alternativas de zapatos que puedes utilizar para verte siempre arreglada y para vestir moderna. Otro de los zapatos que ya no se usarán o que puedes dejar de usar por un tiempo o cuando quieres vestir muy moderno o refrescar tu imagen son las combat boots, en sí las que vienen muy chunky, con las suelas muy grandes y con cintas. Este tipo de combat boot ahorita está fuera, no se va a utilizar. Mejor utilizaremos la bota estilo motociclista o motorbike boot. Esta bota, que es en sí también es algo ruda, chunky, la veremos mucho con las hebillas, ya saben, este look motociclista que a la par es como un primo de la combat boot, pero aquí estamos hablando de chicos
motociclistas, un poquito rockeros, con este estilo rockero, desenfadado, un estilo casual urbano. Y bueno, si eres de aquellas que te gusta vestir urbano, que quieres hacer outfits casuales, relajados con jeans o inclusive, ya saben, vestidos con botas, pues es hora de combinarlas con unas botas estilo motociclista, que sí son toscas, sí, pero también podemos ver otros zapatos y otras botas que tendrán ese estilo motociclista con las hebillas. Entonces puedes traducir como zapatos más elegantes todo lo que tenga que ver con hebillas. Yo no sé qué pasó, pero estuve viendo zapatos que ya no existen y bueno, salieron los botines estilo calcetín, que en lo personal a mí me encantan. Me fascinan estos botines, son muy cómodos, pero ya no se usan. Ojo, yo los voy a dejar. Yo tengo unos en color tinto, tengo unos fuchsia, tengo negros, tengo azul bajito, tengo como muchos. Y los voy a dejar guardados. No me voy a deshacer de ellos, pero son zapatos que ahorita no se están utilizando. En sí, lo que puedes hacer o una alternativa mucho más clásica son los botines un poquito más delicados, los botines un poco más refinados, en punta, un poquito delgados, a lo mejor no tan pegados, sí pegados, pero no como el estilo botín calcetín. Lo veremos más bien como zapato, el típico botín que toda mujer debe de tener. Ya saben, el botín clásico que debes de utilizar. Esta sería la alternativa y aquí pueden jugar un poquito con los tacones, si lo quieren cuadrado, si lo quieren más angosto, si quieren un tacón estilo kitten heel, ya saben, este kitty, así este chiquitito que se me hace súper cómodo. En lo personal es mi preferido y creo que es un botín que lo puedes llevar desde elegante, desde formal, desde casual formal. Puedes hacer outfits de todo estilo para cualquier día de la semana. Otro de los zapatos otoño-invierno 2024 que ya no se usarán serán los clásicos pumps. Díganme ustedes, ¿dejarán de estar verdaderamente de moda? Yo siempre he pensado que los pumps son un básico de moda, ¿no? Todas las casas de moda tienen unos pumps básicos, pero lo que ya no está de moda es que sean unos pumps tan básicos, que sean aburridos. Estamos hablando que todos esos zapatos aburridos, ahorita vamos a guardarlos un poco. ¿Qué podríamos utilizar en vez de esos? Los slimbacks o los destalonados. Y me encanta esta opción porque han salido muchísimos pumps destalonados o slingbacks que se ven divinos. De hecho, estos tintos me fascinan. Los vimos en Prada, los vimos en Chanel, los vimos en Miu Miu, los vimos con Chloé. O sea, verdaderamente en Nordstrom, por ejemplo, me estuve viendo qué es lo que estaba de moda y hay un sinnúmero de zapatos estilo slingback. Me parece que son súper apropiados porque también los vemos con tacones pequeños y es el típico zapato que vas a poder combinar con jeans, vas a poder hacer outfits con jeans, vas a poder hacer outfits elegantes, vas a poder hacer outfits casuales, pero con ese toque chic. Y creo que estos zapatos elevan mucho el estilo del outfit porque tienen hebillas, tienen los colores de moda otoño-invierno 2024 como son el tinto, como son el beige. O sea, verdaderamente yo creo que si de todos los zapatos yo pudiera escoger uno, serían estos. Así que chicas, prepárense porque serán los zapatos elegantes que van a poder combinar también con vestidos, con faldas, van a poder hacer cualquier atuendo de moda o elevar cualquier prenda clásica. Así que háganme caso y consíganse unos destalonados. Y obviamente hablemos de tenis. ¿Qué tenis estarán de moda este otoño-invierno 2024-2025 y qué tenis no estarán de moda? Bueno, los zapatos o los tenis que no estarán de moda serán los tenis de canvas aburridos, los blancos, los que no tienen nada, los que tienden a verse como unos tenis estilo enfermero, o sea, zapatos que no tienen nada. Ahora, ¿qué estará de moda? Bueno, en el mundo de los tenis, el color y la textura es lo que dominará. Si quieres unos tenis rojos, Adidas, tenis verdes, tenis amarillos, tenis de todos los colores y principalmente veremos florecer la gamuza. Verdaderamente la gamuza son texturas que ahorita estaremos viendo muy en boga. ¿Y qué es lo que más de moda estará?
pues zapatos o tenis de gamuza con alguna otra combinación. Quiere decir que sea piel lisa, luego gamuza, con color, ya saben, que tenga tipo de texturas o que esté alternando texturas y que también alterne colores. Así como van a alternar texturas de gamuza, también veremos los brillos, también veremos pequeños cristales, pequeños estoperoles, o sea, veremos en los tenis gran festividad. Van a ser tenis festivos o tenis un poquito más fashion y no tan aburridos. De repente en el mundo de los tenis dejaremos este old money style, ya saben, este estilo vieja heredera, y nos iremos un poquito a un mundo más colorido donde todas podremos encontrar unos tenis que nos gusten o el color que nos gusta. Por ejemplo, mi hija se compró unos Gazelle de Adidas que me encantaron, que son como en este tono coral, se los acaba de comprar, que me encantaron. Yo tengo unos grises Gazelle. Ahorita es este momento de utilizar tenis con color que le den vida a los outfits. Si no eres de muchos colores arriba, a lo mejor en los zapatos o en los tenis te puedes divertir. Y bueno, chicas, estas son las tendencias de zapatos que veremos en otoño-invierno 2024-2025. Ya pueden empezar a buscar qué zapatos de otoño 2024 se van a llevar, porque ustedes ya lo saben. De hecho, pueden ir a su armario y ver qué van a utilizar, qué puede quedar en segundo término. No estoy diciendo que no los utilicen, sino que cuando tengan su momento fashion o verdaderamente quieran hacer algo diferente con su outfit, sepan cuáles son los zapatos que están de moda y que pueden utilizar. De todas maneras, les dejo algunas ideas de zapatos siempre en mi cajita de descripción, donde está doble clic, o en mi primer comentario les dejo enlaces de productos que tienen que ver con el video para que ustedes se puedan sentir seguras de lo que están comprando, o si quieren comprar alguna de las opciones que les dejo, bueno, pues siempre están ahí abajo. Mil millones de gracias por suscribirse. Platíquenme también qué de estas tendencias ya las tienen en su armario, porque estoy segura que varias de estas ya las tienen en su armario. A lo mejor es hora de sacar esos zapatos que teníamos guardados, que habíamos puesto en separado y ya están de regreso. Así que, chicas, platiquemos aquí abajo. Y bueno, muchísimas gracias por suscribirse, por su like, y los comentarios para mí son importantísimos. Me encantaría saber qué otros videos les gustaría ver en mi canal. Les mando un beso, muchísimas gracias por tanto cariño y por sus lindos comentarios siempre positivos. Cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.